Bienvenidos a Noches de Leyenda, en donde les cuento las historias con las que crecí y de las que soy guardián. El 21 de enero de 1964 se dictó auto de formal prisión a las hermanas González Valenzuela por los delitos de asociación delictuosa, corrupción de menores, lenocinio, amenazas, lesiones, homicidio, secuestro, violación de la ley de inhumación y delito de orden sexual. Las detenidas eran Delfina y María de Jesús González Valenzuela, quienes pasarían a ser conocidas como las Poquianchis, y su caso sería un referente en el crimen mexicano, siendo una de las asesinas en serie más conocidas en todo el país. La clasificación de asesinas en serie que se le otorgó a este caso fue gracias a la difusión en revistas de esa época, pues si bien las hermanas son culpables de todos los delitos de los que se les acusó, hay que remarcar que la mayoría de asesinatos que se suscitaron en las instalaciones de los burdeles que tenían a su cargo se debieron a las golpizas, el maltrato, la tortura que obviamente les daban las hermanas, pero en algunas ocasiones eran los llamados guardias o incluso algunas de las mujeres que ahí estaban cautivas. En otras palabras, además del número de víctimas que se le adjudican a las hermanas, no hay otras características similares a lo que un asesino serial tiene en su definición. Se habla mucho de los asesinatos rituales y todo esto, pero como vamos a ver, el término de asesinos en serie y lo del ritual y todo esto se usó más que nada como propaganda sensacionalista para poder vender más. En un inicio eran cuatro hermanas, originarias de El Salto, Jalisco. Eran María de Jesús, María del Carmen, María Luisa y Delfina. Ellas, hijas de Bernardina Valenzuela y Andrés González, anteriormente Isidro Torres. El padre era un machista, borracho y violento, quien golpeaba a madre e hijas cada que tenía oportunidad. La madre, a su vez, era una fanática religiosa que mantenía a las hijas bajo un yugo, pues las castigaba todo el tiempo de acuerdo a sus reglas de fe, las cuales fueron heredadas por las hermanas. Hay muchos artículos psicológicos, no sé si se llaman así, en los que se hace el análisis a las hermanas y al caso y se nos habla de que tomaron al padre a pesar de cómo era, como su figura a seguir. Es por esto que incluso las hermanas se cambian en muchas ocasiones el nombre, mientras que veían a su madre como alguien quien merecía todo su desprecio. No recuerdo bien si la madre también se dedicaba a ser sexo servidora y también por eso tomaron la imagen de las prostitutas como alguien o algo más bien. Las deshumanizaron, las veían como un objeto que no merecía nada de respeto. Con el paso del tiempo, todas las hermanas se casaron o bien huyeron de sus padres con sus novios. Al final nada resultó y terminaron volviendo con sus padres. La primera en hacer esto fue María del Carmen, quien huyó con su pareja sentimental de ese entonces, de nombre Luis Jasso, quien era mucho mayor que ella. Para ese entonces ella tendría unos 13, 14 años y él unos 30 más o menos. El padre, quien había ostentado el puesto de juez o alguno relacionado con la ley, encontró a la pareja, golpeó al hombre y mandó a encerrar a su hija en la cárcel. En este punto es cuando él se cambia el nombre, se tiene que ir y todo esto y deja olvidada a su hija en la cárcel. Se habla de que la dejó unos 8 meses hasta que llega otro señor, la saca y la obliga a casarse con él. El primer trabajo de las hermanas fue en el ámbito comercial. Algunas fuentes discuten si fue en textiles o en tiendas de abarrotes. Para 1938, María del Carmen abre una modesta cantina junto a Jesús Vargas, de alias El Gato, con quien había entablado una relación hacía no mucho tiempo. El establecimiento y la relación no duró mucho tiempo, pues el gato
era un criminal que pasaba la mayor parte del tiempo bebiéndose la mercancía y robándose las ganancias. Al morir los padres, les fue heredada una modesta suma de dinero, con el cual las hermanas abrieron una tienda de vinos y licores, lo que les permitió tener la solvencia como para querer abrir otro negocio y así aumentar sus ganancias. Fue Delfina quien sugirió que lo único que podría ser más rentable que una tienda de vinos y licores sería un burdel. Con el apoyo de sus hermanas, Delfina mandó a construir los primeros cuartos y contrató, entre comillas, a varias muchachas de pueblos aledaños, diciéndoles a ellas y a sus padres que el trabajo sería de empleadas domésticas. Una vez en las manos de Delfina, comenzó a prostituirlas y a cobrarles con todo su trabajo por todo lo que necesitaban, ¿no? Desde el alojamiento hasta productos básicos, creando así un sistema casi infalible para que el negocio no tuviera pérdidas. Algunas de las víctimas relatan que pues ellas les ofrecieron trabajo doméstico, de limpieza, todo esto, llegan y se dan cuenta de que es un burdel y de que se le va a tratar el trabajo. Y al querer irse, Delfina les decía que ya le debían más de 80 pesos por el traslado, el alojamiento, comida, vestimenta que les daban y pues ya no las dejaban irse, ¿no? Las retenían a la fuerza. Los clientes que frecuentaban el establecimiento eran policías, soldados y autoridades municipales. La presencia de estos personajes abriría un panorama enorme para las hermanas, pues serían ellos los que en un futuro las ayudarían a mantener su negocio a flote. En 1941, debido a que una discusión entre unos clientes ebrios escaló hasta un intercambio de disparos, el burdel de Delfina fue clausurado. Pero esto no sería más que un pequeño empujón para el negocio. Delfina decidió que era momento de probar suerte con su emprendimiento en otro lugar. Y en el mismo 1941 deciden ir a San Juan de los Lagos, donde consiguieron que el alcalde de ese entonces les cediera un par de locales que servían como bar y prostíbulo. Bautizaron al establecimiento como el Guadalajara de Noche. Promocionaban su negocio a través de un hombre con zancos de madera, vestido de manera estrafalaria, que paseaba por toda la feria gritando: arrímense, arrímense, que llegó lo bueno. No se queden sin saberlo. Joven, lo bueno está en el Guadalajara de noche. Síganme, no se lo pierdan. Allá ustedes. Este local, en la feria de Lagos de Moreno, ya era un negocio familiar, pues mientras Delfina lo administraba, María Luisa se encargaba de la caja y María del Carmen de la cocina. Al poco tiempo vieron los frutos de la publicidad. El negocio era un éxito, por lo que Delfina decide desmantelarlo y viajar hasta San Francisco del Rincón junto a todas sus trabajadoras y todo el dinero que había hecho. Es aquí donde consigue, mediante sobornos, que el entonces presidente Adelaido Gómez le permitiera establecer y manejar su nuevo burdel en una casona. A este nuevo establecimiento lo llamarían nuevamente Guadalajara del Noche. Bueno, Guadalajara de Noche como al anterior. Aquí María Luisa decidió no seguir formando parte de los negocios e irse a vivir a Veracruz con lo que tenía ahorrado. En un viaje a León, Guanajuato, María de Jesús conoce a Guadalupe Reynoso, quien era madame de un burdel ubicado en una casa que le rentaban a un hombre homosexual de apodo El Poquianchis. Es de aquí, de él, de quien toman el apodo. Es Guadalupe Reynoso quien se convierte en la figura a seguir de María de Jesús, pues ella vio la vida que se podía dar la madame del burdel gracias a todo el dinero que tenía. Así, formula la idea de abrir no una, sino varias casas de citas con el mismo nombre. Decide contarle a su hermana Delfina
quien la apoya con dinero y regalándole a dos de sus mejores pupilas, entre comillas, Enedina Bedoya y María de los Ángeles. Es así como nace en León la Barca de Oro, en una casa que le rentaban al Poquianchis. Este pequeño detalle hacía que la gente conociera el establecimiento como la Casa del Poquianchis. Para María de Jesús no fue tan fácil conseguir la fama y el dinero que venían aseguradas, entre comillas, con este tipo de negocios. Se encontró con algunas dificultades al manejar un establecimiento. Una era que la casa no contaba con ningún servicio, ni electricidad ni agua, y mucho menos contaba con los permisos para operar. Fernando Lisiaga, secretario del presidente, le ofreció su ayuda para arreglar los inconvenientes con los que se estaba enfrentando, a cambio claro de lo que ella ofrecía en su establecimiento. La ambición pudo más que las creencias religiosas de María de Jesús, pues en reiteradas ocasiones sostuvo encuentros sexuales con el secretario a cambio de sus favores, y no solamente con él. El doctor Castellanos recurrió al mismo tipo de cambio para otorgarle la licencia de salubridad. En esta ocasión, la publicidad la hacían las mismas jovencitas que trabajaban ahí, a quienes María de Jesús enviaba a las calles a repartir volantes. Nuevamente, gracias a la publicidad y a que todos los inconvenientes estaban arreglados, el negocio comenzó a tener éxito, a tal grado que incluso el sacerdote y el sacristán de la parroquia de León se convirtieron en clientes frecuentes. Las llamadas pupilas eran jovencitas desde los 12 años hasta un poco antes de los 26, que era cuando los clientes de los establecimientos dejaban de hacerles caso. En ese momento las hermanas determinaban que pues ya no eran de utilidad y se deshacían de ellas. Para el reclutamiento, las hermanas tenían un sistema muy bien establecido. Viajaban hasta las rancherías en donde buscaban a las jovencitas junto con algunos cómplices masculinos. Si se daba el caso que la joven estuviera sola, aprovechaban ese instante para raptarla sin más. Por el contrario, si estaba acompañada de sus padres, se acercaban a platicar con ellos, ofreciéndoles darle trabajo a la joven de empleada doméstica. Así, ya con el permiso de los padres, la pesadilla para las jóvenes comenzaba. Las hermanas realizaban una revisión como si de ganado se tratara. Hacían que las jovencitas se desnudaran y si determinaban que tenían suficiente carne, dejaban que sus ayudantes abusaran de ella. Si alguna se resistía, era golpeada por los presentes. Una vez que terminaban, bañaban a las jovencitas con botes de agua fría, les daban vestidos y esa misma noche eran puestas a trabajar atendiendo a los clientes del establecimiento. Las ahora trabajadoras eran mantenidas con poco o nada de comida. Una vez que las jovencitas alcanzaban los 25 años, las hermanas las entregaban al verdugo, Salvador Estrada Bocanegra, quien las encerraba en un cuarto, dejándolas sin comida ni agua y golpeándolas en repetidas ocasiones, hasta que veía que a la mujer no le quedaban fuerzas. Entonces salía y cavaba una zanja no muy profunda, en donde procedía a enterrarla sin importar que aún siguiera con vida. Otra clase de torturas también eran aplicadas a las mujeres. Les ponían planchas calientes, las hacían saltar de lugares elevados para causar fracturas o simplemente las golpeaban hasta la muerte. No todas las jovencitas murieron al llegar a los 25 años de edad. Lamentablemente, todas las que cayeron en manos de las Poquianchis fueron víctimas de las torturas, tanto psicológicas, físicas y verbales, a tal grado que pudieron haber desarrollado el síndrome de Estocolmo. Y digo esto como una posibilidad porque en versiones oficiales solamente las personas que perdieron la vida en las propiedades son víctimas de estas horribles hermanas. El síndrome de Estocolmo es una reacción, una respuesta psicológica al trauma de estar cautivo, de la tortura y todo esto. Es cuando
el paciente, por así decirlo, desarrolla un vínculo súper fuerte hacia su captor, incluso pudiendo convertirse en su cómplice. El término de pupilas se les fue otorgado a algunas de las víctimas, no por las hermanas, sino por algunos de los medios de comunicación que cubrieron el caso. Un ejemplo de esto es la revista Alarma, que utilizó este término para las jovencitas que recibían todo el abuso, y el término de verdugas para referirse a las mujeres que se convirtieron en una especie de mano derechas de sus captoras. Ellas eran las encargadas, entre comillas, de hacer respetar las reglas y golpear a las jovencitas que no quisieran hacer lo que los clientes pedían. Algunas eran conocidas por ser más violentas que otras. Esther y María, por ejemplo, llevaban a las jóvenes a cuartos separados y las golpeaban con palos. Esther lo llevó aún más al extremo y comenzó a usar una pala con la que les destrozaba la cara hasta matarlas. Para este punto, no solamente las hermanas y las verdugas eran algo de temer dentro de los burdeles. Los embarazos a causa de los abusos de los clientes y las enfermedades venéreas se encontraban acechando a todo momento. No había nadie que inspeccionara ni el establecimiento ni el estado de salud de las jovencitas. Dentro de las filas de las mujeres cautivas había algunas que tenían la suerte, entre comillas, de ser las favoritas de las dueñas, por lo que priorizaban no su salud, sino su disponibilidad para los clientes, por lo que las mismas hermanas les practicaban una interrupción del embarazo dentro de las instalaciones del burdel, sin equipo ni suministros médicos. Por otro lado, las jovencitas embarazadas que no corrían con tanta suerte eran asesinadas, pues en palabras de las hermanas, era más fácil que atenderlas durante el embarazo, durante y después del parto, y que simplemente conseguirían a otra chica para que la reemplazara. Los infantes que llegaron a nacer eran asesinados y enterrados en las inmediaciones sin más, con algunas excepciones especiales, o bien con algunas niñas que criaron hasta que tuvieron edad suficiente para que continuaran con el trabajo del burdel. Las hermanas, contrario a la creencia popular, profesaban una muy fuerte religión católica. Para ellas, nada de lo que hacían estaba fuera de la religión, y solo algunas cosas eran vistas como pecados, y estaban completamente prohibidas, como las relaciones sexuales que involucraran partes del cuerpo no reproductivas, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y los besos. Para asegurarse de que en sus establecimientos no se cometieran tales atrocidades, habían dispuesto algunos agujeros que servían para observar hacia el interior de las habitaciones. Si llegaban a detectar que algún cliente obligaba a las jovencitas a hacer algo de lo que estaba prohibido, las hermanas o las verdugas se encargaban de que la jovencita recibiera un castigo por ceder ante las tentaciones. El burdel de las Poquianchis llegó a percibir ganancias casi del 100%, gracias a que se les cobraba a todas las jovencitas, la afluencia de clientes y a que el pago que recibían las autoridades involucradas era el acceso sin cobro a las instalaciones y poder sostener encuentros sexuales con cualquiera de las trabajadoras cuando ellos quisieran. El trabajo de la policía y de los soldados no se limitó simplemente a hacer como que la Virgen les hablaba con los negocios ni lo que ahí ocurría. Ellos mismos comenzaron a secuestrar a jovencitas para llevárselas a las Poquianchis. En 1951, Delfina conoce al capitán del ejército Hermenegildo Zúñiga, de alias el Águila Negra, quien se convirtió en, además de amante de Delfina, en guardaespaldas de la misma y del negocio. Fue él quien comenzó a desenterrar los cuerpos de las víctimas para incinerarlos y no dejar ningún rastro de los asesinatos, además de ensañarse con las torturas que se les propinaban a las jovencitas. La suerte de las hermanas tenía que acabar en algún punto, y esto comenzó a notarse desde el momento en que María del Carmen fallece de cáncer hepático.
Luego, algunas riñas causaron que todo el pueblo viera mal al negocio y a las hermanas. En una de estas riñas, un alguacil resulta muerto, por lo que clausuraron el establecimiento, pero lograron reabrirlo, mermando un poco su poder financiero. Para aumentar la presión que ya se estaba ejerciendo sobre las hermanas, entre 1962 y 1963, todas las autoridades que se encontraban en el bolsillo de las hermanas fueron removidas del poder. Junto con esta noticia, llega la prohibición de la prostitución en el estado de Guanajuato, quedando solamente el que se encontraba en Lagos de Moreno, hasta donde tuvieron que trasladar a las trabajadoras. Es en este y en los otros movimientos que hicieron por las clausuras y aperturas de otros establecimientos que algunas de las jovencitas cautivas logran escapar. En este mismo año, el hijo de Delfina, Ramón Torres González, de alias El Tepocate o simplemente El Tepo, murió en un tiroteo con la policía. El suceso ocurrió solamente a unas cuadras del burdel de su madre. La noticia llegó rápidamente a Delfina, quien no dudó ni un segundo en tomar una de las armas que los militares tenían en su burdel. Al llegar al bar donde habían abatido a su hijo, se desató otro tiroteo. Delfina y sus militares corruptos en contra de la policía. Al regresar al burdel, María de Jesús le dijo a Delfina que lo mejor sería que se fuera a Guadalajara, pues la policía iría a buscarla por portación de armas de fuego, y así fue. Un día después llegó la policía en busca de Delfina, quien ya se había ido. Fue en ese momento, con los inspectores y la policía estando ahí, cuando el Guadalajara de noche cerraría sus puertas definitivamente. Las causas que la policía dio para la clausura fue que la muerte del Tepocate había sido dentro del establecimiento. La muerte del Tepocate se dio gracias a que era igual que el abuelo, un tipo borracho, prepotente, machista, violento, que ya tenía antecedentes de violencia e incluso más bien de que ya había matado a personas. La policía iba a detenerlo por sus delitos, no por los de la madre. Eh, Pusieron los sellos de clausura, pero no registraron el lugar, donde había más de 20 mujeres secuestradas. Es el hecho de la muerte del Tepocate, del hijo de Delfina, lo que mantendría a las hermanas en un luto por el resto de sus días. Esta es la razón del por qué en todas las fotos de su detención visten de negro. Durante 8 meses más, las mujeres que estaban cautivas en el Guadalajara de noche tuvieron que soportar las torturas de las hermanas, pues las trasladaron hasta el rancho San Ángel, ubicado en Bustos, Guanajuato. Aquí había restos de las demás y de los fetos de los que se había deshecho el capitán Águila Negra y el verdugo. Ahí sin comida, muchas de las muchachas o jovencitas murieron por inanición. En una ocasión, una de las jovencitas murió en uno de los cuartos en donde se encontraban encerradas las demás. Las cautoras, es decir, las hermanas, decidieron no retirar el cadáver, por lo que comenzó a descomponerse y a emitir un terrible hedor. Las demás, sin poder salir del cuarto o abrir la puerta, no tuvieron más opción que lanzar el cadáver por la ventana. Catalina Ortega, una de las jovencitas que se encontraban cautiva en el rancho, vivía por las inmediaciones del lugar donde se encontraban. Había sido secuestrada hacía 3 años. Logró escapar del rancho y llegar hasta su casa. Explicó lo que estaba ocurriendo, dónde había estado todos estos años, y junto a su hermana fue hasta la comandancia en donde suplicó por ayuda para las demás mujeres cautivas. El comandante la escuchó, soltó una carcajada y le dijo que dejara de inventar cosas, que mejor se retirara. Este sujeto se encontraba en el bolsillo de las hermanas y era un cliente frecuente del burdel. Fue un reportero que se encontraba en la comandancia en el momento que Catalina llegó quien se interesó en esta historia. Decidió seguir a la joven hasta su casa en donde escuchó nuevamente la historia, siendo él quien la haría pública. Gracias a esto, los altos mandos no pudieron seguir ignorando a las hermanas. Así, el 12 de enero de 1964,
un gran número de elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato, bajo el mando del comandante Miguel Ángel Mota, quien también era cliente del burdel, pero ya con órdenes de arriba, no pudo ignorarlo, no pudo ayudarlas. Llegaron hasta el rancho San Ángel para llevar a cabo la detención de las hermanas Delfina y María de Jesús, junto con la liberación de las mujeres cautivas y detención de algunas, obviamente. Tuvieron que trasladarlas bajo mucha seguridad, pues una turba enardecida quería linchar a las hermanas. En sus propiedades se encontraron los restos de 91 víctimas, pero se cree que este número puede ser aún mayor. Tenemos que recordar que 20 años fue lo que duró esta pesadilla. María Luisa, la menor de las hermanas, volvió a Guanajuato para apoyar a sus hermanas, debido a que Luisa iba vestida de manera extraña y llevaba consigo hierbas. La acusaron de brujería o rituales satánicos y también fue detenida, además de que también quisieron lincharla. Debido a irregularidades durante el juicio que fueron reveladas en el libro Las Poquianchis, por Dios que así fue, de 1980, un juez ordenó la liberación inmediata de todos los que habían sido arrestados. Fueron capturadas en 1964, si no me equivoco, dejen checo la fecha. 1964 y en 1980 sale este libro. El juez ve todo lo que se dice ahí y decide liberarlos así sin más. El capitán Águila Negra, al escuchar que sería liberado, sufrió un infarto de la emoción. María Luisa se volvió loca debido al trauma de casi ser linchada. María de Jesús, al salir, cambió su nombre y no se sabe nada de ella. Delfina sufrió durante 15 días postrada en cama debido a complicaciones de salud, como resultado de un golpe que recibió en la cabeza, por un descuido de algunos constructores que dejaron caer un objeto. Y este fue el caso de las Poquianchis, las hermanas González Valenzuela. Hay algunos puntos que sí quiero tocar una vez terminado este caso. Para empezar, acerca de los términos que se usan para referirse a las víctimas, ¿no? El término de pupilas y verdugas. Como ya lo mencioné, estos términos fueron dados no por las hermanas, no por los involucrados, ni por los investigadores, sino por algunos medios impresos, como lo fue la Alarma en su momento, que lo hicieron más que nada para aumentar las ventas. O sea, pupilas se refieren a las víctimas que solamente recibieron los castigos por parte de las hermanas, de sus cómplices y de algunas de las otras víctimas, que a estas últimas fueron a quienes llamaron las verdugas, que no debemos olvidar que fueron al principio víctimas también, ¿no? Ellas también fueron raptadas, secuestradas a la edad de 12, 13 años y fueron pues puestas a trabajar en un bordel. Y luego desarrollaron esta complicidad con sus captoras y pues también fueron partícipes de las atrocidades, ¿no? Pero pues no hay que olvidar eso, que también al principio fueron víctimas que sufrieron de un mecanismo de defensa psicológico para todo el trauma que vivieron al principio. No se les disculpa por lo que hicieron, pero también hay que pensar en esto, si no hacían lo que las hermanas querían, eran golpeadas, eran torturadas prácticamente. Si hacían lo que el cliente quería, eran golpeadas. Si no le hacían caso al cliente, tampoco también eran golpeadas. El abuso empezó desde que les empezaron a cobrar por su comida, por su hospedaje y no las dejaron volver a con su familia, ¿no? Y también el término de asesinas en serie tampoco fue otorgado por los investigadores, ni policías, ni gente involucrada en investigación. Fueron también los periodistas, medios impresos, los que dijeron son asesinas en serie por todo el número de víctimas, ¿no? Pero pues en realidad no participaron ellas solas, en realidad fueron simplemente algunas víctimas las que ellas mismas mataron. Es un caso muy similar al de Charles Manson, donde este tipo era el líder de la secta
y él ordenaba hacer lo que terminaron haciendo todos los miembros, ¿no? Es algo similar, también recibió el término de asesino en serie. Pero pues es eso, el recordar que algunas de las verdugas pues también fueron víctimas. Bueno, la mayoría, todas ellas fueron víctimas, que al final pues fueron partícipes de todo esto, no se les disculpa. Al final pues podemos decir que las hermanas y el capitán Águila Negra pues están pagando ya en un plano más allá de lo terrenal, pagaron su condena hasta que este juez los quiso liberar y este caso es muy, 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 muy fuerte. Cada vez que hablo de algo, de un tema en específico, alguna leyenda, pues un caso, vaya, los invito a seguir leyendo, los invito hago referencia al dicho de si no conoces tu historia, estás condenado a repetirla, ¿no? Pero en este caso sí los invito a que sean un poco eh, prudentes con lo que van a leer porque hay muchísima información que no metí aquí. Algunos sí lo metí, pero tuve que estar cambiando palabras para hacerlo un poco menos fuerte y aún así fue muy fuerte. Todo lo que omití es porque en realidad es brutal lo que ellas hicieron, prácticamente, ¿no? Obviamente este caso fue como que lo que inspiró para hacer algunas obras, entre literatura, material audiovisual, entre los que destacan películas con el mismo nombre, ¿no? Las Poquianchis. Novelas como es Las Muertas, que inspiró a su vez la serie de Netflix que se estrenó hace unos 3 años del mismo nombre, Las Muertas, de director Luis Estrada, el mismo que dirigió la película del infierno con Joaquín Cosío. Que la verdad intenté verla, pero no me gustó para nada. También leí el libro de las muertas, la novela de las muertas, pero no lo sé, no me atrapó, no me convenció la narrativa. Está basado en estos hechos, pero lo que no me convenció fue la comedia con lo que lo quieren hacer ver. O sea, hay muchas sátiras que son aceptables, pero esta sí no fue de mi agrado para nada. Este, Más que otra cosa, entiendo el medio del por qué se agarraron para hacer esa novela. El hecho de que muchos de los sucesos también se prestan para ser vistos como cómicos, desde los nombres también, los apodos, Tepocate, Teporingo, Águila Negra, Poquianchis prácticamente, donde viene todo eso, bueno, ese apodo también es parte de una sátira dentro de, y también hay muchos sucesos, les digo, en Leyendas Legendarias, que es uno de mis inspiraciones como tal para hacer este proyecto. Ellos en su capítulo de las Poquianchis mencionan más datos, mencionan más de los sucesos, mencionan más nombres. Y hay un suceso en específico en el que el capitán Águila Negra, ya cuando están estas últimas 20 jovencitas secuestradas en el rancho San Ángel, el capitán Águila Negra les lleva un costal lleno de cacahuates para que coman. Y como las jovencitas tenían días sin comer, una de ellas comió tanto y comió tan rápido que pues terminó perdiendo la vida debido a comer cacahuates, ¿no? Ese tipo de sucesos se presta para hacer ese tipo de bromas, ese tipo de sátiras. Pero estoy de acuerdo que no es para todo tipo de público. A mí me agradó mucho el capítulo de leyendas, como lo comento, pero esta novela, Las Muertas, la serie de Netflix, pues lamentablemente no fue de mi grado. Si gustan verla, si gustan leerla, es parte de, de la historia mexicana prácticamente. Eh, pues creo que con eso me quedo. Los invito a leerlo, pero bajo su propio riesgo. Si es que son acervos de hacerlo, de leerlo, de ver este tipo
de contenido, pues adelante, pero con total discreción. Porque sí, les digo, hay muchas cosas muy fuertes, muy, muy fuertes. Inclusive hay datos que algunos se pelean, ¿no? Algunos dicen que en realidad eran 12 hermanos, eran las cuatro mujeres, las cuatro poquianchis y otros 8 hombres de los que no se sabe nada, no participaron, no los mencionan. Simplemente mencionan a las hermanas que eran las que estaban envueltas en todo esto, ¿no? Los 8 hermanos no se sabe si sí existieron, si no existieron, si fueron partícipes o si como que los encubrieron. De eso no tengo mucha información, pero hay muchos datos muy interesantes. Ahí están las declaraciones de las mismas hermanas, del capitán, y podemos ver que inclusive en todo su proceso penal, las hermanas decían que ellas no eran las culpables, que las culpables eran las mismas jovencitas que ellas estaban, que ellas tenían secuestradas y que estaban tratando con ellas, ¿no? Ellas siempre dijeron, se referían a ellas como brujas, se referían a ellas como lenguas de víbora y muchos pues apelativos de que no eran ni prostituta, ni su referente, ni las mujeres. Siempre las deshumanizaron y las objetizaron, por así decirlo, ¿no? Bueno, no sé si esa sí es una palabra, pero me refiero a que las veían como objeto, no las, no veían que sintieran, ¿no? También eso, el que las hermanas también fueron acusadas de brujería, se le agregó gracias a que María Luisa llegó vestida como llegó vestida y que llevaba muchas hierbas, ¿no? A esto y que siempre se dice que pues cuando un asesino mata pues normalmente es por ritual. Lo mismo, una vez más, propaganda sensacionalista para vender. Ya vimos que pues ellas en realidad profesaban una muy fuerte religión católica, heredada desde la madre que las castigaba por cualquier cosa. Este, y pues nada, creo que con esto ahora sí puedo terminar. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Espero que sea un poco abrir los ojos a la sociedad, ¿no? No puedo decir espero que les haya gustado porque la verdad yo voy a necesitar un ratito para recuperarme de todo lo que leí, de todo lo que tuve que investigar para este tema. Y pues nada, muchas gracias. Nos vemos.